Lo que no habíamos logrado descifrar era el mecanismo de los asesinatos de Mary. Al parecer, ella ganaba algún tipo de poder de curación en el proceso, ya que sus ciclos de salud y enfermedad parecían seguir las muertes claramente, pero ella nunca estaba cerca cuando la víctima moría. Mi mejor hipótesis era que tenían una reacción tardía. Ella entraba en las habitaciones de los niños, tomaba algo de ellos, ojalá supiera qué, energía o algo, su salud mejoraba y luego el chico moría. A veces unas horas más tarde, otras un día o más. Oster y los demás insistían en que el hecho de que Mary matar a niños la hacía peor que los demás, más cruel e imperdonable. Yo pienso que una víctima es una víctima. Ella no elegía a los niños solo por la crueldad, sino porque había algo en el proceso que requería niños. Descubrir qué era podría ser la clave de todo el misterio. Necesitaba alguien con quien hablar, con quien discutir ideas. Kelly era buena en eso, y Trujillo algunas veces, aunque hablaba demasiado como para servir de caja de resonancia. De todas formas, ambos estaban trabajando en sus partes del proyecto esa noche y yo tenía que arreglármela sin ellos. En otros tiempos tenía a Max y luego a Marcy, pero creo que pagaré por ese error por el resto de mi vida. No podía usar a cualquiera, y suponía que, por el momento, no podía usar a nadie en absoluto. No he hablado sobre Marcia aún, aunque sí la he mencionado algunas veces. No es precisamente fácil hablar de ella. La sociopatía es una enfermedad difícil de describir. No es la ausencia de emociones, sino empatía. Ves a otro ser humano o animal y no sientes ningún tipo de conexión. No te sientes bien cuando están felices ni mal cuando están heridos. Estás solamente desconectado. Estás totalmente desconectado. Tal vez sientes Tal vez sientes celos cuando tienen algo que tú quieres, pero eso no es una conexión con ellos. Todo está centrado en ti mismo. Es lo que deseas y lo que estás dispuesto a hacer para obtenerlo. Y si eso implicaría lastimar a alguien, bien, no te importa. Tus necesidades son más importantes que las de cualquiera, porque tú eres más importante que cualquiera. Nadie más cuenta. Con Marcy era diferente. Ay. Con Marcy era diferente, y ahora ella está muerta. Miré mi habitación casi como si esperara verla ahí, pálida y desdibujada, como una sombra. No sé cómo luce un fantasma, o siquiera si existen los fantasmas. Los marchitos existen. ¿Quién sabe qué más es posible? ¿Estás ahí?, murmuré, e instantáneamente sentí lágrimas formándose en mis ojos, cálidas y frías al mismo tiempo. Mi rostro ardía de enojo y vergüenza. No debería tratar de hablar con ella. Sabía que no estaba ahí, pero si alguien podía estar, si realmente había algo después de esto, tal vez otra vida, o incluso el reflejo de esta después de la muerte, deseaba que fuera ella quien estuviera ahí. Deseaba que ella estuviera ahí. Sequé mis ojos frotándolos con fuerza con las palmas de mis manos. Marcy se había ido, y no podía cambiar eso. Lo peor era que yo estaba... ¿Sabes qué pasa? Yo tengo el celular acá, obviamente. O sea, como que yo tengo la visión así, pero el celular está acá en el medio, me molesta mucho, así que lo voy a sacar. Se lo voy a poner así y pegamos alguna foto para que yo pueda leer directamente de la hoja. Y estoy seguro de que así va a ser más cómodo. Estaba. Sequé mis ojos, frotándolos con fuerza con las palmas de mis manos. Marcy se había ido, y no podía cambiar eso. Lo peor era que yo ya no estaba porque yo no había podido detener a su asesino a tiempo. No iba a cometer ese error otra vez. Perseguiría a ese demonio hasta el mismísimo infierno, antes de dejarlo matar a alguien que conociera. No podía recurrir a Potage si él no me tomaba en serio. ¿Qué tan en serio tomaría la discusión? Tendría que trabajar solo. La principal pregunta en un perfil criminal es, ¿qué está haciendo el asesino que no debería estar haciendo? Descubre eso y descubres todo. Aunque las personas no lo crean, los asesinos seriales tienen motivos claros, generalmente muy simples, para hacer lo que hacen. Motivos con los que probablemente no concuerdes si no eres un asesino serial, pero una mala razón sigue siendo una razón.
y la razón por la que hacemos las cosas cambia la forma en las que las hacemos. Imagina que estás haciendo... Joder. Por eso por querer leer apurado, o sea, leo lento, bien, pero me empiezo a apurar automáticamente, o sea, de manera inconsciente. Voy de vuelta. Encima me pierdo de donde estaba leyendo. Un segundo. Imagina que estás encerrado... No. Imagina que estás cerrando una puerta. ¿Por qué la estarías cerrando? Si estás saliendo para ir a la escuela o al trabajo, probablemente la cierres firmemente detrás de ti y te asegurarías de que esté bien cerrada. Ahí otra vez. Y te asegurarías de que esté bien trabada antes de irte. Si estuvieras escabulléndote de la casa por la noche, la cerrarías despacio y con cuidado, haciendo todo lo más silenciosamente posible para que nadie escuche. Pero si estuvieras saliendo, porque acabas de discutir con alguien, cerrarías la puerta de un golpe y saldrías sin mirar si quedó cerrada o no. Solo tienes que cerrar la puerta. Pero el modo en que lo haces lo dice todo. Con los asesinos pasa lo mismo. El modo en el que escoge a su víctima, el modo en el que escoges a tu víctima, la apartas, la asesinas, incluso cómo dejas el cuerpo, si es que lo acomodas como los asesinos de las películas o simplemente huyes esperando a que nadie te vea. Esas decisiones, incluso si son conscientes, ¿ves? Otra vez, incluso si son inconscientes, pueden decirles a los investigadores más que tus huellas digitales. Pueden decirle a los investigadores más que tus huellas digitales. También es el tema del tono. Mi problema es que es bastante raro, pero yo como que... Aunque los marchitos mataran por otras razones, aún tenían sus razones. Crowley robaba parte de los cuerpos de sus víctimas y, mientras que un asesino serial normal lo haría para recordar sus asesinatos, él lo hacía porque estaba reconstruyendo su propio cuerpo. Era algo sobrenatural, imposible de descifrar al principio, pero me ayudó a entenderlo, me ayudó a matarlo. Mary mataba exclusivamente a niños, lo hacía desde lejos o con retraso. Tenía una hoja en blanco con la esperanza de que tomar notas pudiera sustituir a una caja de resonancia humana, y escribí todo lo que sabía sobre sus métodos. Conocí a algunas de sus víctimas antes de matarlas, pero no a todas. Esa era una parte ¿Esa era una parte crucial del proceso? ¿Afectaba el resultado? Tal vez por eso trabajaba como enfermera, porque necesitaba un contacto prolongado para que sucediera lo que sea que tuviera que suceder. Si todo lo que necesitaba era un niño enfermo, podía llegar a ello siendo conserje o como voluntaria una vez a la semana, pero ella era enfermera. ¿Por qué? Busqué su línea de tiempo en la pila de papeles. Ostler me había dado una notebook para que trabajara y le enviara todos esos documentos por email, pero odiaba esa máquina. Viviendo solo, sin nadie respirando en mi nuca o revisando mi historial de búsquedas. Pasé casi cada semana buscándolo. Pasé casi cada semana buscando, hambriento, cada cosa espantosa que pudiera encontrar. Foros de discusión y sitios sobre muertes que mostraban imágenes muy gráficas e incluso videos de decapitaciones, mordidas de tiburones, tiroteos y más. Casi había perdido el control, e incluso regresé a mis antiguos hábitos incendiando un basurero o dos en el extremo de la ciudad, donde nadie los relacionaría conmigo. Nada serio, solo una pequeña válvula de seguridad para liberar la presión que se acumulaba en el interior, convirtiéndolo en una explosión de llamas, calor y un rojo danzante. No, mantente enfocado, olvídalo. Tengo trabajo que hacer. Miré la imagen de su línea de tiempo. Mary no parecía asesinar con una frecuencia prescindible, con una frecuencia predecible. A veces uno al mes, a veces más, a veces menos. Dos de sus asesinatos... Esa palabra también me cuesta. Asesinatos y todos sus derivados. Bueno, en fin. Dos de sus asesinatos tenían menos de una semana de distancia. Kelly estaba segura de que eso significaba que había más muertes de las que no sabíamos, pero yo lo dudaba. Si 2 a la semana eran frecuencia normal y nosotros no sabíamos de los demás, ¿dónde estaban? ¿Cómo podían matar a tantas personas y mantenerlo escondido? Fort Bruce no era tan grande. El hospital era el más avanzado de la región y llegaban personas de todas las partes con la esperanza de tener el mejor cuidado posible.
Eso representa una cantidad suficiente de gente para que Mary ocultara sus actividades. Obviamente era posible que alguna de las muertes que le atribuimos no las hubiera provocado, y algunas de las que creímos que no estaban relacionadas con ella sí lo estuvieran. Pero incluso si se le adjun... Uf, casi la leo bien. Pero incluso si le adjudicamos... No, adjudicábamos... Ahí está. Adjudicábamos cada muerte de un niño ocurrida en el hospital, eso no alcanzaba a cubrir la frecuencia que sugería Kelly. Pero eso nos dejaba con el problema igual. Para que voy a prender la luz un segundo. Pero eso nos dejaba con el problema original. ¿Por qué tenía una frecuencia tan errática? Al parecer, asesinaba por salud, al igual que Crowley. Se rejuvenecía cada vez que sus cuerpos estaban demasiado degradados para funcionar. Pero él había seguido un patrón predecible. Cuando sus asesinatos eran más frecuentes, era porque su degradación estaba acelerando. El ritmo de Mary parecía aumentar y desacelerar. Parecía aumentar y decrecer al azar. Tenía que haber una explicación. Y si Kelly no tenía razón, ¿cuál era? La puerta de la habitación se abrió abruptamente, y Potash empujó a Big Dog adentro con un gruñido. Se quedaba... Oh, Dios mío, imbécil. Se quedará en su habitación. No puedo tenerlo aquí, dije casi dando un salto. Tengo reglas. Tú lo aceptaste, tú te ocupas de él. Tengo reglas, repetí, aunque sabía que eso no significaba nada para Potash. Miré al perro, echado plácidamente en el suelo, luego de vuelta a Potash. Se lo devolveremos. Ella no lo aceptará de vuelta. Entonces dudé, sabiendo que lo que dijera podría el perro en peligro. ¿Dejarlo en la calle? ¿Dejarlo atado a la puerta de alguien más? ¿Enviarlo a Se me escapó el inconsciente. ¿Enviarlo a la perrera? Mis reglas decían que evitara a los animales, pero el propósito era protegerlos. No podía permitirme lastimar a un animal, ni siquiera por no hacer nada. Ya había lastimado a demasiadas personas de ese modo. Llamaré al refugio de animales, dijo Potash, pero te lo quedas aquí hasta que lleguen. Pero te lo quedas aquí hasta que lleguen. Sí, está bien. Llegó gente, la concha de la lora. Sonido de puerta. Espera, interrumpí. Tenemos que dárselo a alguien que lo quiera. Por primera vez su expresión se quebró y me miró con un rostro de confusión total. ¿Por qué? Porque no dejaré que le hagan daño. No lo lastimarían, no lo lastimarán en un refugio. Tampoco lo ayudarán. Tengo reglas. Entonces, ¿qué quieres hacer? Dijo mirando al perro. Quiero golpearlo a este perro con el filo de una pala hasta que ya no pueda reconocerlo. Cerré los ojos y respiré profundo. Quiero poner un anuncio en... no lo sé. Nadie lee el periódico y no uso internet. ¿Craigslist existe? Sí, existe. ¿No tienes tu notebook? La tengo en la oficina. Ese no es el sentido de una notebook. ¿Tú tienes una o un celular? Pregunté. No, un smartphone. Di un paso atrás hasta el corredor. Pondremos un anuncio mañana. Cerraré aquí para que no vuelva a salir. De acuerdo, comencé a decir. Pero él cerró la puerta y escuché cómo sus pasos se alejaban. Miré al perro. Oye, no respondió. No quiero lastimarte, ¿sí? Lo había tenido en casa antes y había estado bien, aunque solo fueron unas horas. Y ahora estaría toda la noche. Me volví a sentar, mirando a Boy Dog, como si esperara que me atacara o se convirtiera en un ramo de flores. Él también me miró, con la boca abierta, jadeando. ¿Cómo obtuviste tu nombre? Pregunté. ¿Por qué Boy Dog en lugar de cualquier otra cosa en el mundo? Todos tienen una razón. ¿Qué estaba haciendo Mary Garner que no tenía que hacer? Fin del capítulo 3.